Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de Aquí odiamos a los hombres, Hey la Lúcuma, o mejor conocido como AUHL Podcast. Así nos buscas en todas las redes sociales. También estamos en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Evox, Spotify, Audio Player Perú. Así que no tienes excusa para escucharlo. Pero bueno, vamos justamente al grano. Hoy es 4 de mayo y es el Día Internacional de Star Wars. Y es para mí todo un gusto contarles una historia que sé que les va a volar la cabeza y que seguramente no se conocían. Hace 45 años se estrenó la que es para muchos fanáticos de Star Wars la mejor película de la franquicia. Así es, Star Wars El Imperio contraataca. ¡Boom! En tu cara. Y en esta ocasión no solo el Imperio contraatacaba, sino que su director y creador George Lucas contraatacó con una apuesta 1000 veces más arriesgada. Mejores efectos especiales, más actores, más locaciones y con una narrativa que iba a sentar las bases para el cine comercial moderno. Pero lo que muchos no saben es que un grupo de decisiones de George Lucas pondrían a la película en completo peligro, como por ejemplo pedirle dinero prestado al banco. Pero, ¿por qué George hizo esto? ¿Qué errores cometió? ¿Quién le pediría dinero a un banco para hacer una película? Acompáñame de nuevo al DeLorean, porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. ¡Vamos! Nos encontramos en 1944, en Modesto, California, donde acaba de nacer George Walton Lucas. Desde pequeño, George se convirtió en un apasionado del mundo del automovilismo. Quería ser piloto, pero sin embargo en su adolescencia sufrió un terrible accidente con su auto y poco tiempo después de graduarse en la secundaria estuvo hospitalizado por varias semanas, donde estuvo a punto de morir. Este accidente cambió definitivamente su vida y su forma de ver las cosas. Después de la recuperación, un joven Lucas se mudó a la Universidad del Sur de California, USC, donde estudió en la Escuela de Artes Cinematográficas. USC obviamente fue la primera universidad en los Estados Unidos que tuvo una licenciatura o una carrera dedicada 100% a la educación del cine, por lo cual Lucas se inscribió allí junto con otros directores que también estaban de renombre en esa época. Así que poco a poco se puso a ver películas y le pareció fascinante el mundo del cine. Como estudiante realizó también varios cortometrajes bien interesantes y poco a poco estaba puliendo su estilo hasta que conoció al gran Francis Ford Coppola. Sí, por supuesto, el director del Padrino y de Apocalipsis Now, la leyenda del cine, pero en ese tiempo no había hecho nada de esas obras. Por lo que él y Lucas se convirtieron en amigos y formaron una empresa llamada American Zoetrope, donde empezarían a realizar cortos y experimentar. Sería en 1971 cuando Francis Ford Coppola empezaría a dedicarse al Padrino y le pidió a George Lucas que escribiera un guión para una película también, pero que fuera muy comercial, algo bien sencillo. Y Lucas se sacó un as bajo la manga. Realizó American Graffiti, que ese sería su primer largometraje. ¿Y de qué se trataba American Graffiti? Bueno, estaba inspirada en la juventud de George Lucas en su ciudad natal. La película ganó un Globo de Oro y además ganó un premio en el New York Film Critics y el premio de la National Society of Film Critics. También obtuvo 5 nominaciones al Oscar, incluyendo a la mejor película. Aunque después de todo el reconocimiento, George no estaba totalmente convencido, por lo que dedicó su tiempo completo a escribir su siguiente historia. ¿Y cuál sería? Una fantasía espacial llamada Star Wars. ¿Quién lo diría? Ese joven que estaba allí en California estaba escribiendo la propiedad intelectual más valiosa de los Estados Unidos. Pero al inicio nadie quería la película. Su proyecto de Star Wars era rechazado una, otra y otra vez por una gran cantidad de estudios y ejecutivos, hasta que llegó a 20th Century Fox, donde un solo ejecutivo le pareció que era un buen plan, quienes decidieron darle una oportunidad. Lucas llegó a un acuerdo con estos directivos para ceder todo su salario como director, no iba a cobrar por esto, pero a cambio iba a recibir el 30% de las ganancias de la taquilla, los derechos de merchandising y la posibilidad de comercializar la marca él en un futuro, lo que para Fox parecía un buen negocio en ese momento, ya que aquí iban a saber ellos que se iba a convertir en un fenómeno. Así que los ejecutivos de Fox estaban contentos, ya que no tendrían que pagarle salario, lo iban a tener dirigiendo y se iban a llevar el 70% de la recaudación. Pan comido. Pero se equivocaron terriblemente porque Star Wars se convirtió en el año 1977 en un tremendo éxito de taquilla, recibiendo incluso 7 nominaciones a los Oscars, algo casi impensable hasta ese momento para una película de ciencia ficción. El rodaje de la película fue un infierno. Todos los ejecutivos querían meter mano en la película. Las locaciones en el desierto de Túnez les pasaron factura a todos los involucrados.
De hecho, se tuvo que grabar también en el Reino Unido para bajar los costos de presupuesto. No se pudo grabar en los Estados Unidos. George Lucas fue hospitalizado 2 veces. Fue una experiencia demoledora. George Lucas en algunos momentos llegaría a dudar de su obra, pero cuando vio todo el furor y todo el éxito que trajo la primera película, era el momento. Todos decidieron que había que hacer una secuela, una segunda parte, pero George Lucas aquí hizo lo impensado. Él no quería que nadie se entrometiera en las películas, pero ¿cómo iba a lograr esto? Bueno, la primera película la negoció con Fox, obviamente, y ellos pusieron el dinero, por lo que George quería hacer una secuela, pero esta vez sin estudios que se entrometieran en sus ideas. Pero ¿cómo iba a lograr eso? Bueno, en la primera película, la negociación con Fox, Lucas pidió quedarse con los derechos y la propiedad intelectual, entre ellos la comercialización de la marca, las películas y el merch. Por lo que Fox no le interesó en la primera película, pensaron que Star Wars sería una película de relleno para el verano del 77 y estaban increíblemente equivocados porque Lucas decide hacer la secuela de Star Wars de manera independiente. ¡Boom! Una locura. Todos pensaron obviamente que estaba loco. ¿Cómo iba a rechazar a la mayor cantidad de estudios de Hollywood persiguiéndolo para hacer la secuela? Bueno, Lucas tenía un plan y era levantar todo el dinero, él, buscarlo, josearlo en la calle y hacer su película sin que 20th Century Fox se entrometiera. Y solo les dejaría la parte de la distribución. Luego George, con la recaudación de la película, regresaría todo el dinero. Genial, ¿verdad? ¿Qué podía salir mal? Entonces George Lucas se fue y se puso a la acción y el primer paso que dio fue contactar con Bank of America, pues sí, un banco, y pedirle $15 millones para hacer la película. A lo largo de la historia, Bank of America había tenido y había sido fundamental en la financiación de algunos proyectos en la industria del cine. De hecho, había financiado para crear algunos estudios en su momento como Universal, como Columbia. Así que los bancos tenían un poquito de experiencia en esto. Es eso que Lucas recurriera a ellos en busca de financiación. En ese tiempo, de hecho, este mismo banco estaba financiando la película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. Por lo que una vez George con el dinero en mano se dedicó a producir su película, que se llamaría Star Wars: El Imperio Contraataca. Pero desde el inicio fue muy problemática y se retrasó casi de inmediato, empezando porque su protagonista Mark Hamill, Luke Skywalker, obviamente tuvo un accidente en moto y quedó muy lastimado, especialmente en el rostro, y que para un actor es de suma importancia. Luego fueron a Finns, a Noruega, para grabar en exteriores, y igual el clima hizo desastres, tormentas históricas, temperaturas bajo cero, se enfermaron los actores, lo que provocó que todo el equipo obtuviera solo la mitad de las tomas que esperaban. Obviamente Lucas no quería dirigir esta película. El director fue Irving Kirchner, que fue un profesor de Lucas en la universidad, y él lo eligió porque él no quería volver a ser hospitalizado como fue en la primera película por esto, así que le echó ese carro a otro. Pero la película avanzaba muy lento, a Lucas le desesperaba cómo dirigía a Kirchner, así que también se peleaba con el director. El productor Gary Kurtz dejó que Kirchner obviamente avanzara a su ritmo y se encargaba de calmar a Lucas, algo que sacaba de quicio a George. A medida que avanzaba el rodaje se sentía cada vez más el retraso y el presupuesto de la película se disparó a $18 millones. Luego se disparó a $22 millones, por lo que Lucas tuvo que recurrir al dinero que sacaba toda su división de juguetes. Pues sí, esa que Fox creyó que no valía nada, y ahí salía todo el dinero para hacer la película. Y la película continuaba aún así retrasándose, hasta que en julio del 79 Bank of America detuvo la producción y dijo: mira, ya te has pasado 2 veces de presupuesto. Así como lo oyen, amigos, como si hacer una película fuera muy fácil, así nada más como armar y construir cualquier cosa. Pero bueno, el gerente de Bank of America no le gustaba la forma en la que el presupuesto se iba incrementando, le parecía innecesario. Pero bueno, ellos solamente se encargaban de ver números, tampoco se les puede culpar. George Lucas la tenía difícil, pero es Star Wars, no hay forma de que falle. ¿Por qué el banco tenía esa desconfianza? Y resulta que lo que argumentaba el banco era que una secuela nunca gana tanto dinero como la franquicia, como la primera película inicial. Había ocurrido con El Padrino 2 de Francis Ford Coppola, que a pesar de ser una mejor película que la primera parte, no le fue tan bien en recaudación en taquilla. Así que se consideraba que era muy arriesgado prestar dinero y mucho más para secuelas. Entonces los miedos del banco estaban infundados, no estaban seguros de que ese dinero podría ser recuperado. Y para rematar, amigos, las películas de Star Wars se filmaban en Inglaterra, en Londres. Y como el dólar en ese tiempo valía más que la libra, llevarse dólares a Inglaterra era mucho mejor. Pero en ese momento
Margaret Thatcher fue elegida como la mandataria de las tierras británicas. ¿Y qué pasó? Que las libras se revalorizaron y el dólar cayó un poco. Eso hizo que perdieran de un solo golpe 3 milloncazos de dólares. Entonces, ¿qué iba a hacer George Lucas? Por todos lados eran problemas, pero Bank of America le respiraba en la nuca. 20th Century Fox también le respiraba en la nuca diciéndole, ya, si el banco no te quiere prestar, nosotros te prestamos y nos vamos a sociedad, nosotros ponemos el dinero, seamos socios. Estaban como locos porque le interesaba la película. Pero Lucas no quería ser socio de ningún estudio hasta que después de tanto pelear con Bank of America, decidieron cortar la línea de crédito. Ya, no hay $1 más. Por lo que finalmente, ¿cómo iba a resolver Lucas? ¿Quién podría ayudarlo ahora? La película se salvó cuando Lucasfilm logró que Bank of America entregara el préstamo, la deuda, a otro banco, al First National Bank de Boston. Ese banco acordó extender más fondos, pero con una cláusula que involucraba a la 20th Century Fox, y era que ellos iban a ser el garante de George Lucas. En ese caso, que si George Lucas no podía pagar esta deuda, Fox iba a llevar todo el problema y la deuda. Por lo que Fox, pero por supuesto, estuvo de acuerdo, solamente que pidieron ya, queremos más dinero de la recaudación, lo que hizo enfurecer a George Lucas. No puede ser, pero tuvo que aceptar porque no tenía otra. Si no aceptaba esto, no salía la película, por lo que el rodaje continuó de inmediato. ¿Cuánto fue el costo final del Imperio Contraataca? 33 millones de dólares, casi el doble y un cachito más del presupuesto inicial. ¿Cuánto fue la recaudación completa en taquilla en su semana inicial? 209 millones de dólares. Apenas un poquito por debajo de los 220 millones brutos que había hecho la primera de Star Wars. Ciertamente el presupuesto se fue casi 3 veces de lo que había sido, pero la película fue un completo éxito. ¿Qué sucedió? La película fue lanzada a finales de mayo de 1980. Amigos, ¿sabes cuánto le tardó pagar la deuda? Nada, ya en septiembre se había pagado la deuda con intereses al First National Bank de Boston. Todo había sido reembolsado. Y si por alguna razón Lucasfilm no pudiera encontrar otro banco para hacerse cargo de su préstamo, ¿qué hubiese pasado si Bank of America quiere cobrar su crédito a toda costa? Fácilmente hubiese ocurrido lo siguiente. La producción se cerraría de inmediato. Como Keshner y compañía ni siquiera se habían trasladado al plató, Bank of America hubiese podido presionar de distintas formas. Una era ver en qué se gastaba cada centavo de la película. 2, podía haberse quedado con mayor parte de la recaudación. 3, también podía seleccionar qué cortes iban, qué no, hasta el tráiler. Todos iban a adueñar prácticamente de la obra porque ellos la estaban pagando. Y 4, se iban a quedar con parte del merch. Y la peor, la parte número 5, es que iban a poder vender utilería de la película para poder quedarse con parte de las ganancias. Quiere decir que si había alguna pieza, algún sombrero, alguna ropa, cualquier artículo que usaba algún actor en la película y fuera muy emblemático, ellos se iban a hacer de esto para poder cobrar la deuda. Imagínense si esto hubiese pasado en esa época, ¿qué sería de esas películas? Y si eso hubiera sucedido, el universo y el panorama cinematográfico moderno fuera otra cosa, fuera totalmente diferente. Al final de todo esto, ¿qué nos queda? Se podría decir que George Lucas es un gran emprendedor. ¿Sabían que él es el director independiente más famoso de la historia? El nivel de confianza que le tenía su franquicia lo hizo convertirse en el dueño absoluto de ella. Franquicia que pudo vender años después a Disney por 4 billones de dólares. Además fue un pionero y una persona adelantada a su época, porque en ese momento los directores no acostumbraban a pedirle dinero a las entidades bancarias para hacer sus películas. Simplemente ibas a un estudio, el estudio ponía toda la plata, tú recibías un sueldo y ya, o negociabas algún porcentaje por la taquilla. Pero George Lucas fue el de los primeros en creer al 100% en su franquicia, al 100% en su contenido y buscar el dinero y hacer de productor. También Lucas no dirigió todas las películas de Star Wars. Las 2 siguientes películas tampoco las dirigió y él se encargó de ver toda la parte de comercialización. Así que si lo quieren ver de esta manera, George Lucas es uno de los grandes emprendedores o uno de los pocos emprendedores que hubo en su época en el cine, además de ser el causante del boom grandioso de la ciencia ficción y las películas espaciales en el cine norteamericano, ya que en esa época era muy difícil. Todas las películas tenían que ver con dramas tipo Taxi Driver, tipo El Padrino, que son excelentes películas, pero la parte colorida y la parte animada de inicios de los 80 y finales de los 70 se la debemos siempre a George Lucas y a Steven
Spielberg. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan vacilado un montononón. Espero que les haya encantado y nos vemos la próxima semana con otro episodio rock and roll. Así que no se lo pierdan. ¡Chao! Escucha lo mejor del rock and pop. En Oxígeno, respiramos buena música.